Bueno, continuaremos con la transferencia de calor de un fluido dentro de un tubo que es calentado a través de la pared de la tubería. La pared de la tubería se encuentra a temperatura constante TW. El fluido inicialmente se encuentra a temperatura T0. Este fluido al momento de entrar recibe un flujo de calor a través de la pared. En un principio usaremos lo que se denomina aproximación de Lebesgue. Esta aproximación se obtuvo hace alrededor de 100 años y considera lo siguiente. Si yo tengo un fluido que se mueve demasiado rápido o en su defecto posee una mala conducción de calor, he de esperar que la transferencia de calor se genere en el fluido adyacente a la pared, en una pequeña capa de fluido cerca a la pared. Y a esta capa, donde ocurre esto, se denomina capa límite térmica. La capa límite térmica se caracteriza por lo siguiente. Justo en esta curva, ¿sí? El fluido está a temperatura T0, justo a la temperatura de entrada. Y dentro de la capa límite se desarrolla todo el cambio de temperatura, yendo de T0 hasta TW. Ahora, esta capa que denominaremos su espesor como delta, y por cierto un delta que va cambiando a lo largo de Z, esta capa de hecho se va ampliando conforme el fluido se va moviendo hacia adelante, de hecho se considera que es muy pequeña con respecto al radio del tubo. Bueno, para continuar, partamos del sistema de ecuaciones que obtuvimos anteriormente. Vean, hemos considerado la convección en el eje Z y la conducción radial con sus respectivas condiciones de frontera en una forma adimensionalizada. Véanse que la entrada consideramos que θ vale 1, es decir, que es cuando t vale T0, y en la pared vale TW, que es donde decimos que θ vale 0. Sin embargo, hay una condición que ya no aplicaría, esta última, porque bajo estas condiciones el centro del tubo se encuentra a T0. Entonces aquí tendríamos que transformar esta condición de frontera y sería similar a la condición de entrada. En este caso, θ aquí debería ser sustituida por θ1. Por otro lado, dado que es una capa muy delgada, ¿sí?, donde ocurre la transferencia de calor, el sistema pierde la curvatura que tiene en el laplaciano. Esto quiere decir que este laplaciano en coordenadas cilíndricas ya no tendría mucho peso y simplemente podría describirse por un laplaciano en coordenadas cilíndricas. Respecto al perfil de velocidad, este también va a ser afectado en esta aproximación. Si ustedes revisan una parábola en una región pegada a lo que viene siendo el punto de origen, esta parábola tiene un comportamiento lineal. Entonces nosotros esperaremos un comportamiento lineal cerca de la base de la parábola. Bueno, esto vamos a hacer el desarrollo para que quede más claro respecto a los cambios que hay que realizar. Primero, dado que la transferencia de calor ocurre cerca de la pared en una región muy pequeña y cercana a la pared, debemos de cambiar nuestro sistema de medición. Ya no podemos usar la coordenada R. Para ello usaremos una coordenada X que se mide de la pared hacia el interior del tubo. Entonces, tendríamos que tomar el radio y restarle la posición radial. Esto me daría la distancia que de lo que viene siendo el tubo a cualquier punto interior. Si dividimos entre R, que es el proceso de dimensionalización que seguimos, pues tendremos X entre R entre R menos 1 y R minúscula entre R mayúscula, de tal manera que obtendremos este nuevo sistema dimensionalizado. Entonces, X raya ya representa la distancia a la pared adimensionalizada. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad? La vamos a sustituir aquí en lo que viene siendo el perfil de velocidad. Y al sustituir directamente despejando lo que viene siendo R raya de aquí. ¿Ok? De aquí despejo R raya, vean, R raya pasa al lado izquierdo, X raya al otro lado. Simplemente se intercambia X y R. Y me queda que R raya es igual a 1 menos X raya. Y al ser sustituido aquí me queda de la siguiente manera. ¿Ok? Vean, desarrollo este binomio al cuadrado con los signos alternados, porque es una diferencia. Y de antemano vemos que 1 menos 1 se elimina y me quedarían estos dos términos. Aquí les recuerdo que el radio del tubo es mucho mayor que lo que viene siendo esta espesor de la capa, es decir, la región donde existe la variación de temperatura. Quiere decir que la conducción de calor o el dominio de interés en términos de X raya debe ser entre 0 y lo que viene siendo la capa límite, que en su forma dimensional nos quedaría de esta manera. Si X raya es un número muy pequeñito, ¿sí? Esto quiere decir que si lo elevo al cuadrado,
pues x raya se vuelve mucho más grande que x raya al cuadrado. Vamos dando un ejemplo. Si x raya vale 10 a la menos 3, al cuadrado valdría 10 a la menos 6. Quiere decir que x raya es mucho más grande que x raya al cuadrado. Y para efectos prácticos, ¿sí? Quiere decir que este es mucho o tiene mayor efecto que este. Entonces quiere decir que este x cuadrado puede ser despreciable con respecto a este valor. Y esto nos conduce a la siguiente aproximación. En vez de tener esta diferencia, en términos de x raya solamente requiero poner 2x raya. Y simplifica bastante el coeficiente variable que acompaña la primera derivada de teta respecto a z. Ok. Por otro lado, hay que recordar que la región donde ocurre el calor es entre la pared y justo en la frontera de la capa límite. Vean que la capa límite tiene un valor delta, por lo tanto el tamaño del radio menos delta es la región donde ocurre la transferencia de calor. Si uno dimensionaliza, es decir, divide entre R, uno se dará cuenta que el dominio está entre 1 y un valor, no 1, pero sí muy cercano a 1. Quiere decir que el valor de R raya donde ocurre la transferencia de calor es alrededor siempre de un valor cercano a la unidad. Por ejemplo, puede ser entre 0.98, el valor mínimo de R raya, y 1. Ese sería el dominio de R raya. Si esa es la región de transferencia de calor, quiere decir que este es aproximadamente 1 y este también es aproximadamente 1. Si uno sustituye ese valor aproximado, pues de alguna manera el laplaciano pierde esa característica o deja de tener importancia la curvatura de la geometría cilíndrica y simplemente se convierte en este laplaciano, que es como un laplaciano de coordenadas cartesianas. Pero ojo, aquí está en términos del radio y hemos estado manejando una nueva variable que es la distancia de la pared hacia el interior del fluido, tal como lo hicimos en transferencia de movimiento. Entonces, si yo diferencio la relación original, aquí la tenemos, pues al diferencial me queda que el diferencial de x raya es simplemente el menos diferencial de r raya. Pero ojo, yo lo ocupo el diferencial al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado y el signo deja de tener importancia, ¿no? Y descubro de que el diferencial x raya al cuadrado equivale al diferencial r cuadrado. Si esto yo lo sustituyo en esta expresión, aquí solamente tendría que poner dx raya al cuadrado y el sistema me quedaría de esta manera. ¿Sí? Básicamente pudimos haber hecho esta transformación considerando que el sistema pierde curvatura y entonces la región de fluido cercana al tubo se comporta como si fuera el flujo en una placa y directamente pudimos haber trabajado como un espesor. Este tipo de situaciones venían en diferentes problemas de transferencia de movimiento a lo largo del curso que llevamos, incluso hicieron algunas aproximaciones en algunos problemas planteados. Bueno, con todo esto, la ecuación original pues va a cambiar. Aquí ya no hay necesidad de escribir esto, podemos escribir su equivalente, que es 2x raya. Y aquí, en lugar de escribir esto en términos de x raya, simplemente me quedaría el laplaciano de x raya como si fuera el sistema cartesiano. En pocas palabras, nuestro nuevo sistema correspondería a este valor. Ok. ¿Qué pasa en la entrada? Pues en la entrada, para cualquier x raya, en z raya igual a 0, pues sabemos que θ vale 1. ¿Sí? Es la condición no homogénea del sistema que se comentó en la clase pasada. Pero cuando estoy en la pared, debo hacer el cambio de coordenada correspondiente. Y cuando estoy en la pared, por la manera en que está definido x raya, recuerden que empieza a contar a partir de la pared, pues x raya valdría 0. Y si θ lo pongo en términos de x raya y z raya, estaría obligado a escribirlo de esta manera. De hecho, aquí para que no hubiera confusión, aquí estaría diciendo esto, en la primera condición. Fíjense que θ ya no depende de r raya, solamente depende de x raya y z raya. Entonces, volviendo a la pared, con un cambio de r raya igual a 1, cambia a x raya 0. Y en esta condición sabemos que es donde hemos creado la condición de frontera homogénea. Y me quedaría de esta forma, x raya igual a 0, y ahí pues vale 0, ¿no? Por la forma en que fue definida θ. Pero ¿qué pasa con respecto al centro? Se había comentado de que en el centro la temperatura esté 0 y θ debería ser igual a 1.
Pero fíjense que X raya, al momento de usar este cambio de variable, nos daríamos cuenta que adquiriría un valor muy grande. Y matemáticamente una manera de decir que X raya tiene un valor muy grande, básicamente es decir que está en el infinito. Sí, miren, realmente el valor de X raya, para cuando R raya vale 0, es que X raya vale 1. Pero el dominio donde ocurre la transferencia de calor es en un valor bastante, pero muy pequeño. Lo voy a agregar aquí. ¿Ya? De manera exacta, cuando R raya vale 0, estaríamos indicando que X raya vale 1. Estamos hablando del centro del tubo. Pero el dominio donde ocurre la transferencia de calor, ¿sí?, debe ser entre la pared, que es cuando X raya vale 0, y entre la capa límite, porque ahí justamente es hasta donde alcanza la transferencia de calor o los efectos de la transferencia de calor. Y en este caso tendríamos un delta raya. Pero aquí hay que especificar que el valor de delta raya es un valor muy pequeñito. Puede ser, por ejemplo, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5. Y este valor, pues obviamente, específicamente este es mucho, pero mucho menor que 1. Entonces, bajo este criterio, el 1 es un número enorme comparado al valor que puede adquirir X raya cuando lo estoy analizando en el dominio donde ocurre la transferencia de calor. Entonces, matemáticamente, una forma de trabajar con ellos es decir que X raya alcanza el valor del infinito. Entonces, esto significaría que cuando X rayas tiende al infinito, o estoy fuera de la capa límite específicamente, en cualquier valor de z, pues tiene el valor de la entrada, el valor de teta que tenía en la entrada, que está aquí, ¿no? Por eso le doy el valor de 1. Estas son las razones, ¿no? Miren, esto de ser infinito no hubiera sido tan descabellado si en vez de adimensionalizar con respecto al radio del tubo, y hubiéramos dimensionalizado con respecto a lo que viene siendo el espesor de la capa límite. Ahí sin ningún problema no hubiéramos alcanzado valores altísimos para X raya. Bueno, aquí lo aclaro, estamos diciendo que delta, ¿sí?, se define como el valor que tiene dimensiones entre el radio, ¿no? Porque una cosa es la forma dimensional y otra la dimensional del sistema, ¿ok? No hay que confundirnos, ¿no? Bueno, ¿cómo se comporta esta capa límite? Miren, la capa límite a lo largo del tubo, conforme voy avanzando a lo largo del tubo, esta va creciendo porque los efectos de penetración de calor se van incrementando. Vean que aquí, cerca de la pared, en términos de valores adimensionales de teta, pues teta vale 0, ¿sí? Es decir, vale TW. Pero en esta capa límite, que es muy pequeña y que, como les digo, crece con respecto a z, se genera un perfil de temperatura que se estabiliza cuando teta vale 1. Resulta que teta 1 equivale a que la temperatura es igual a T0. Entonces, si uno revisa estos dos perfiles, uno se dará cuenta que los perfiles son prácticamente iguales. Lo único que ha ocurrido es que el ancho de donde se desarrolla el perfil, ¿sí?, se va escalando conforme me muevo al eje Z. Quiere decir que si yo este perfil lo multiplicara por un factor, este perfil sería igual a este, o al revés. Aquí lo que quiero que quede claro es que esta curva es exactamente igual a esta, solamente que fue estirada. Es decir, que es la misma función, pero con un argumento multiplicado por un número constante. ¿Cuál es el argumento? Pues obviamente es este, ¿no? El valor de la capa límite. De hecho, si yo adimensionalizara, ¿sí?, el valor de X raya entre delta, ¿sí?, me daría cuenta que este teta tiene el mismo comportamiento. Es decir, sería una forma más rápida de obtener la temperatura. Bueno, entonces esa idea de lo que estoy comentando aquí, ¿sí?, de cómo estos dos perfiles, describirlos a través de una misma función, se puede escribir de esta manera. Teta sería igual a una función que depende únicamente de una variable.
ya no depende de x raya y z raya. Y lo que haríamos sería lo siguiente, el x raya, que es el dominio de la transferencia de calor, lo dividiríamos entre delta raya. De esta manera, tanto el primer perfil como el segundo perfil estarían descritos sin ningún problema, porque ya el espacio donde desarrolla la transferencia de calor o el perfil de temperatura, ¿sí?, estaría normalizado respecto al delta de correspondiente. Entonces ya no hay necesidad de tener diferentes valores o perfiles diferentes. Puede ser solamente concentrado en uno solo. A esta técnica de crear una variable dependiente de dos variables se le denomina similaridad de la variable. Esta técnica también viene en Manrique, en la parte de sólido semi-infinito. No usaron esta idea, no, o por lo menos no esta transformación, pero el concepto es el mismo. Otra cosa que me gustaría que se entendiera es que fíjense que x raya y delta raya están siendo divididas y que delta raya depende de z raya. Fíjense que eta, que es esta forma dimensionalizada de x raya, sigue dependiendo tanto de x raya como z raya, tal como lo hacía teta raya. ¿Okay? Para no confundirnos, voy a usar la literal f, que está representando la temperatura adimensional. Esto para evitar la confusión. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que adaptar las ecuaciones que tengo. Les recuerdo, esta es la ecuación que debo de resolver. Quiere decir que ocupo la primera derivada de teta respecto a z raya y la segunda derivada de teta respecto a x raya, pero en términos de eta, ya no de z raya y x raya. Para hacer esto, pues tendré que aplicar la regla de la cadena. Esta derivada ocupo representarla en términos de f y de eta. Entonces sustituyo su equivalente y tendría que teta es f de función de eta, le quito la dependencia y puedo hacer que f dependa de eta, porque aquí lo dice, y que eta dependa de z raya. Estaría aplicando la regla de la cadena. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, aquí meto la definición de eta, que dijimos que era x raya entre el espesor de la capa límite en el correspondiente valor de z raya. Si yo hago la derivada parcial, vean que es cuando x raya es constante y la única que depende de z raya es delta raya. Entonces x raya puede salir sin ningún problema. Entonces tengo la derivada de 1, sería como la derivada de 1 entre u con respecto a x. Y la derivada de esta función es menos 1 entre u cuadrado por la derivada de u respecto a x, ¿sí?, en términos de una fórmula de tabla, ¿no? Bueno, ya aquí fíjense que ya obtenemos lo que andamos buscando, ¿ok? Y ahora lo que sigue es buscar la derivada de teta respecto a x. Sería bajo la misma idea, pongo su equivalencia de teta en términos de f teta, aplico la regla de la cadena, descompongo, hago que f dependa de eta, eta respecto a x, meto la equivalencia, ¿ok? Y bueno, vean que delta no depende de x raya. Eso significa que solamente derivo la parte de arriba y me queda 1 entre la constante que ya estaba ahí, ¿no? Puedo volver, ahora tengo que volver a derivar, vean, defino la segunda derivada de una manera más explícita. Ojo, este ya lo tenemos calculado, ahora aplico la regla de la cadena aquí. Y si aplico la regla de la cadena aquí, aquí estoy obligado a poner la derivada de eta respecto a x. Y bueno, al momento de sustituir aquí, lo voy a hacer para que quede más claro. Lo tomo de acá. Sabemos que esto es la derivada de teta respecto a x raya. ¿Sí? Esto iría aquí. Tendría que estar siendo derivada. ¿Sí? Me quedaría aquí de esta manera. Yo tendría que derivar esto. Así. Y aparte ocupo esta derivada. Y vean que esta derivada ya la conocemos. Esta derivada salió de aquí. Vamos siguiéndole la pista. Esto es esto. Y ya derivado es esto. Entonces esa derivada la podemos sustituir directamente. Ahí está. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar que pues esto no depende de eta. ¿Ok? Recuérdense que delta raya solamente depende de z. Y sin ningún problema debería de salir. ¿Ok? Entonces, este sale la otra derivada, vean, entonces ya lo tengo 2 veces al cuadrado, no hay necesidad de escribir tantas veces lo mismo, y simplemente lo pongo al cuadrado.
Y esta, bueno, pues es una segunda derivada. Y si es una segunda derivada, simplemente pongo que es la segunda derivada. Y ojo, aquí hay que recordar que f solamente depende de eta y no hay necesidad de poner derivadas parciales. Entonces estaría concentrando esta derivada de esta forma. ¿Qué sigue? Bueno, sigue que ahora lo que tengo que hacer es sustituir los equivalentes. Ocupo sustituir esta y esta. ¿Ok? Aquí está indicado. Vean. Entonces ocupo esta segunda derivada que quedaría del lado derecho, que está justo aquí. ¿Qué más ocupo? Vean que este término es la primera derivada de teta respecto a z, pero ya en términos que sería, permítame, que sería todo esto, ¿sí? Todo esto es la derivada de teta respecto a z y está en estos corchetes, ¿ok? Primera derivada de teta respecto a z y segunda derivada de teta respecto a x. Y esto no cambia, ¿no? Esto es la parte que nos quedó de aproximar lo que viene siendo el perfil de velocidad. Reacomodando un poquito la expresión, ¿sí? Fíjense que simplemente quité los grupos, los símbolos de agrupación, me quedaría de esta manera. Se puede reacomodar un poquito más, pero vean que tengo x raya al cuadrado dividido entre delta raya al cuadrado, y por definición esto es eta cuadrado. Entonces pongo la definición de eta cuadrado y me queda de esta manera. Y fíjense que hasta aquí me aparecen derivadas de la función f con respecto a eta, pero hay algo aquí que depende solamente de z. ¿Ok? Esta partecita. Se supone que en este desarrollo deberíamos de tener solamente una función f en su forma de ecuación diferencial dependiendo de eta. Fíjense que no me puede aparecer una función dependiendo de eta. Entonces, si esto no ocurre, estaría rompiendo el principio de similaridad de variable. La única manera de no romper ese principio es como lo que trabajamos cuando separábamos las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es considerar que tengo una parte que depende de eta y otra de z. Miren, lo voy a escribir para que quede más claro, ¿sí? Fíjense que por la manera en que está construida esto, yo puedo generar una gran división aquí, otra acá y otra acá. ¿Ok? Entonces, toda esta parte depende de eta y toda esta parte depende de z. ¿Por qué depende de z? Porque delta raya depende de z y su derivada también depende de z, y por lo tanto esto también depende de z. Entonces, la única manera de que esto se cumpla, que son dos variables no totalmente independientes, ¿verdad? Pero porque eta pues depende de z como tal a través de delta, pues una manera práctica de poder cumplir con las dos ecuaciones es considerar que cada uno de estos lados es igual a una constante. En pocas palabras, es considerar que este grupo, ¿sí?, es una constante. Entonces vamos a considerar que sí, que es efectivamente una constante, y le vamos a asignar el valor de 3 medios. Puede ser cualquier valor, puede ser 5, 4, pero por comodidad y por ayudar a que la ecuación sea un poquito más simplista, le vamos a poner 3 medios. Bueno, poniendo ya el 3 medios, vean, aquí donde aparecía ese grupo, los dos se eliminan y puedo reescribir la ecuación de esta manera, ¿no? ¿Ok? Vean que ya no aparece z, resolvimos el problema de la función dependiente de z raya, y esta es una función de f que solamente depende de eta. Y estaríamos cumpliendo con el principio de la similaridad de variables. ¿Qué sigue? Pues resolver esta ecuación diferencial de coeficiente de variables. Fíjense que esta es una ecuación que no requiere Frobenius, se puede aplicar directamente. ¿Cómo?
consideramos que la primera derivada de f respecto a eta es una nueva variable u. Entonces fíjense que esto sería u y la derivada de u respecto a eta sería la segunda derivada. Quiere decir que aquí pondría u y aquí pondría la derivada de u respecto a eta, así como lo hacían en el método numérico. Y me quedaría una nueva ecuación en términos de u que sería esta, gracias a este cambio de variable. Fíjense que estaríamos resolviendo una nueva variable y no la original, que es la f. Esta ecuación se puede reacomodar, este pasa de este lado en forma negativa y reacomodo el u de este lado y el diferencial de eta al otro lado y me quedaría de esta manera. Integro, ¿sí? Aquí obviamente no es la constante de arriba, es otra constante diferente. Integro y me quedaría de esta manera porque resulta que la integral de menos 3 de eta cuadrada es exactamente menos eta cúbica. Esta es la razón por qué elegí 3 medios. Si no hubiera elegido 3 medios, aquí me hubiera aparecido una constante acompañada de eta cubo. Como elegí 3 medios, me permitió que ya no estoy acompañada por ninguna constante. Bueno, esta sería la versión. Ojo, esta A es diferente a la anterior. Para no aquí enredarnos, le voy a poner otro nombre a esta, la voy a llamar D. Ok, una constante que he decidido que valga 3 medios, arbitraria. Bueno, esta aplicando el antilogaritmo se vuelve a esta ecuación. Y recuerden que esto todavía se tiene que resolver. Es fácil de resolver, diferenciar z para otro lado, hago una integral, aquí me va a quedar delta al cubo y aquí simplemente el diferencial de z. Me queda de esta forma, integro aquí, acá y me queda esta nueva ecuación. Ahora, la capa térmica se desarrolla en el momento en que el fluido está siendo calentado. Si consideramos que todo el tubo está siendo sometido al calentamiento, desde que inicia se empieza a desarrollar. Quiere decir que, pero sin embargo, en cuanto entra, se inicia su espesor a desarrollarse. Quiere decir que cuando z vale 0, delta vale 0. Y si aplico esa idea, que es esta, ¿sí? Pues B tendría que valer 0. Y si vale 0, puedo despejar de esta raya y me quedaría de esta manera. Vean que el 3 pasó multiplicando para acá y me quedó 9 entre medio y este cubo quedó como raíz cúbica acá arriba. ¿Ok? Bueno, retomando el problema anterior, hay que recordar que u no es la variable que ando buscando. U es la derivada de la función respecto a eta y f es la variable que quiero resolver. Entonces estoy obligado a que u equivale exactamente a esta derivada. Y f, al ser lo que ando buscando, tengo que pasar el diferencial de eta al otro lado e integrarlo. Entonces si lo integro me va a quedar de esta manera. Vean que he puesto límites de 0 a eta, porque eta es la región donde yo quiero evaluar lo que viene siendo el perfil de temperatura o la temperatura dada. Vean que he tenido que cambiar el nombre de la variable. Pude haber dejado eta aquí, ¿sí? Pero he decidido usar una variable muda y se me ocurrió usar la letra t. Recuerden que este problema es en estado estacionario y t no representa el tiempo. Vean que pongo los límites, la constante a puede salir. ¿Y por qué pongo 0? Bueno, porque se supone que yo conozco las condiciones de la temperatura en la pared del tubo. Y eta me está indicando cualquier punto dentro de la capa límite. Les recuerdo que eta es la normalización de la posición donde ocurre la transferencia con respecto al tamaño de la capa límite. Y eta realmente puede tener un valor de 0 a 1 donde ocurre la conducción de calor. Y por arriba de 1 prácticamente θ permanece constante, ¿no? Y al hacer la integral, me queda f de θ menos f de 0 porque estaría aplicando los límites correspondientes. Y del otro lado simplemente indicando. Bueno, vamos a ver qué es f de 0. F de 0 les recuerdo que es cuando θ vale 0. Y habría que ver ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? Vamos ahora a revisar las condiciones de la frontera. Cuando eta vale 0, bueno, esta es la definición de eta. Pues la única manera de que eta vale 0 es que x raya sea 0 y delta diferente de 0. ¿Sí? Justo después de la entrada. Justo después de la entrada, pero en la pared del tubo.
es lo que me estaría indicando cuando eta vale 0. Entonces implica esto. Y sabemos que en la pared del tubo teta vale 0 y como teta y f es lo mismo, pues f de 0 vale 0 y ya puedo sustituirlo aquí y simplificar. Bueno, ocupamos otra condición. La otra condición sería de la siguiente manera. Resulta que tenemos dos condiciones más. Esta condición se refiere justo a la entrada, en cualquier punto de la entrada, y sabemos que ahí la temperatura es T0 o teta igual a 1. Y la otra es cuando estoy dentro del tubo, ya a lo largo del tubo, pero alejado de la pared. Es decir, cuando X raya está muy pero muy lejos de la pared, también vale 1, porque resulta que la temperatura sigue siendo igual a la temperatura de entrada. No ha sido alcanzada por el efecto de la penetración de calor que fluye a través de la pared del tubo. ¿Ok? Estas dos condiciones se deben de satisfacer. Fíjense que son equivalentes. Miren, revisando lo que viene siendo la primera, ¿sí? ¿Qué pasaría si z vale 0? Pues ya dijimos que en z0 la capa límite es 0. No se ha desarrollado todavía. Y como x raya es en cualquier punto dentro del tubo justo a la entrada, alejado, pues es un número diferente de 0. Entonces, este número dividido entre 0, pues tiende al infinito. Quiere decir que para el primer caso de x raya igual a 0, por lo menos cuando x en cualquier lugar de x raya y z raya igual a 0, tenemos que eta tiende al infinito. Y cuando eta tiende al infinito, f vale 1. Ahora vamos a analizar este caso. Este caso es cuando estoy pero muy alejado de lo que viene siendo de la pared, pero dentro ya del tubo. Si x raya es demasiado grande, ok, pero en cualquier lado, lo que vamos a obtener es que aunque este es un valor pequeñito conocido, este es grande, muy grande. Entonces un valor grande o infinito dividido entre un pequeño sigue siendo muy grande. Entonces eta sigue siendo infinito. Es como sustituir x infinito aquí. Entonces eta también sería infinito. Vean que en los dos casos, en las dos condiciones de frontera, en el centro del tubo como en la entrada del tubo, corresponde a que eta es infinito y en los dos casos teta o f vale 1. Quiere decir que estas dos condiciones de frontera son similares y se condensan en una sola que representa esto. Bueno, ¿esto qué implicaría? Pues el resultado que llevamos lo evaluaríamos cuando eta vale infinito. Entonces pondré infinito aquí e infinito acá. Y sabemos que cuando f es infinito, f vale 1. Estaría aquí. ¿Qué sigue? Pues sería despejar el valor de a. Y al despejar el valor de a, tendríamos que se cumple esto. Entonces, este valor de a se sustituye en la solución que llevamos, que va hasta aquí, y tendríamos esta nueva función. ¿Ok? Aquí observen que este número que obtuvimos es un número que se puede obtener por métodos numéricos. Yo ya lo obtuve, anda alrededor creo que de 0.80 y algo. ¿Sí? Más adelante al final lo presento, ¿no? Fíjense que ya, ahora sí que acabamos de obtener el perfil de temperatura. Para eso hay que recordar lo siguiente. Primero, que teta y f son equivalentes. Que eta es la normalización de la posición dentro de la capa límite con respecto a su espesor. Porque fíjense que el valor de eta donde ocurre la transferencia de calor es entre 0 y 1, porque fuera de la capa límite ya no hay transferencia de calor. ¿Sí? Entonces esto me permitió usar la misma función para todos los perfiles de temperatura diferentes a lo largo del tubo. Lo otro, también sabemos cuánto vale delta. ¿Sí? Delta raya sigue esta función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente, si yo quiero calcular la temperatura en un punto dentro del tubo, pues me tienen que proveer de una distancia respecto a la pared y una posición z. Con la posición z calculo el tamaño de la capa límite en ese lugar, luego obtengo el valor de eta y ese valor de eta lo sustituyo aquí y esto ya me permite obtener la integral completa. Lo otro es, bueno, es hacer la sustitución de esta aquí abajo
y ya solamente proveo una distancia respecto a la pared y una posición dentro del tubo y obtengo el valor de eta dentro de la capa límite. Dicho esto, ya tenemos una forma rápida de obtener lo que viene siendo la temperatura. ¿Qué sigue? Bueno, nosotros ahora queremos saber cuál es la transferencia de calor del tubo hacia el fluido. Y sabemos que la transferencia de calor obedece un mecanismo de conducción radial. Entonces, escribiendo la ley de Fourier en términos del radio, quedaría de esta manera. Sin embargo, nosotros tenemos T en términos de teta. Ok, entonces si yo sustituyo lo que es T y lo que es R raya, ¿sí? Les recuerdo que las definiciones las tengo desde la clase pasada. Resulta que lo voy a poner aquí a un lado, a modo recordatorio, que T es igual a T0 menos TW por teta más TW. Esta es la definición de teta, ¿sí? O más bien de la definición de teta, ese sería el despeje correspondiente. Vean que esto fue introducido aquí y se derivó TW que vale 0 y solamente me quedé con la derivada de teta y esto quedó como un factor que saqué y que puse acá. Por otro lado, también sabemos por la definición que R es igual al radio por R raya. Esa definición, como les digo, está en el video anterior. Esta se mete en este diferencial, el radio sale y me queda solamente esta derivada. Pero ojo, también sabemos que hay una relación entre X raya y R raya. Y la pongo aquí. Habíamos visto que el diferencial de R raya era el negativo del diferencial de X raya. ¿Ok? Esta. Y después de haber hecho el cambio de variable que llevo aquí, vean, aquí está en forma dimensional, esta derivada es adimensional, ahora meto el significado de R raya y me queda de esta forma. ¿Ok? Vean que el signo cambió por el signo la manera en que ya mido. Recuerden que antes medía del centro a la pared, ahora mido de la pared hacia el centro por la manera en que definí X raya. Y bueno, este es el resultado de lo que viene siendo el flujo de calor radial. Pero ojo, no ocupamos el flujo de calor en cualquier lado, lo ocupamos en la pared. Quiere decir que es este flux cuando X raya vale 0. Bueno, esto quiere decir que yo ahora ocupo esta derivada. Es parte de lo que viene siendo el flujo radial. Entonces me retomo a este resultado, ¿sí? Y lo voy a derivar. Pero quiero que vean que derivar esto es básicamente derivar la integral de arriba. Y recuerden que la derivada del integral es el integrando por la derivada de los límites que dependen de dicha variable. En este caso, el límite de abajo es constante, entonces la derivada del límite inferior vale 0. Pero la del límite superior no, depende de eta. Entonces estoy obligado a escribir esto, pero en términos de la variable de interés, que es z. ¿Sí? Vean, esto queda primero porque derivada tumba al símbolo integral, pero como una especie de regla de la cadena tengo que derivar el límite superior, que sería eta respecto a x raya. Y sabemos que la derivada de eta respecto a x raya, sí, por aquí debe estar, la busco. Está aquí. Vean, esto es z, esto que acabo de escribir, y voy a poner la derivada. Ahí está. Tengo que derivar esto. ¿Ok? Esto es lo que tendría yo que derivar. Pero
Vean, es derivada parcial, z raya no depende de x. Entonces después de derivar esto, lo único que me va a quedar es lo que había escrito. Esto ya no tiene razón de ser, deriva el x raya que queda 1. Y aquí simplemente me va a quedar 1. Así, de esta manera. Y después de derivar, pues lo que me conviene es que esto vaya aquí abajo. O si va arriba, que también puede ser posible, lo puedo poner con signo negativo. Es igual de válido. Bien, ya tengo la derivada de teta respecto a x raya, que es esta cantidad. Entonces esto lo sustituyo aquí. ¿Ok? Vean, aquí lo estoy poniendo positivo. Fíjense que todo esto es la derivada que acabo de evaluar hace un momento. Lo sustituyo, simplemente lo puse positivo acá. De todas maneras, al momento de integrar lo voy a tener que subir. Y me quedaría de esta manera. ¿Sí? Esto que acabo de marcar es exactamente todo este desarrollo. Esta cantidad que estaba aquí. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ahora yo quiero calcular el flujo de calor. Y el flujo de calor no es más que el flujo en la pared por toda la superficie del tubo de la pared. La pared del tubo, perdón. Y ojo, el DSR en un tubo es una diferencial en R de teta, pero como teta es la temperatura, voy a elegir otro ángulo. ¿Sí? Sería coordenada cilíndrica y de z a lo largo del tubo. Z iría de, aquí están al revés, pero Z va de 0 a L, mientras que phi va de 2 a pi. Ojo, a mí me interesa el flujo de calor, pero en la pared del tubo, es decir, cuando R es R mayúscula. Entonces, si yo desarrollo la parte de la integral de phi y digo que R es R mayúscula, entonces aquí me quedaría R simplemente. Y la integral de phi sería de 0 a 2 pi. Y solamente me quedaría la integral de z. Vean, esta sería la nueva integral. Vean que esto fue la integral de diferencial de phi. Este es el R del diferencial de área evaluada en la pared del tubo. Y me queda de esta manera. Y le pongo esto, ¿no? Para no olvidar que ocupo el flux, pero en la pared del tubo. Bueno, les recuerdo que cuando estoy en la pared del tubo es cuando R raya vale 1 y es cuando X raya vale 0. Y es cuando beta vale 0. Tengo que elegir ahora el resultado que tenía anteriormente, ¿sí? Y vean que por aquí lo tengo, aquí está, ¿sí? Es este. Fíjense que ahora digo que eta vale 0. Si eta vale 0, quiere decir que este exponencial sería el exponencial de 0. Y el exponencial de 0 vale 1. Quiere decir que Q.R en la pared es todo excepto el exponencial, ¿sí? Que se simplificó a esta cantidad. Y esto, ahora sí, es una cantidad evaluada en el valor que les comento. Y vean que he vuelto a hacer lo mismo. ¿Ok? Vean que básicamente es acomodar los términos, nomás que aquí hay un detallito. ¿Sí? Creo que este signo está mal. Aquí debería de ser 9 medios o esto a la 1/3, ¿no? Ya sea que voltee estos dos números, que cambie el signo. Esa sería la razón. Voy a cambiar el signo. Y esto tiene que entrar en la integral. Y vean que en esta integral todo esto es constante. Lo puedo sacar sin ningún problema. Y me quedaría de esta manera. Nomás que esta integral tiene una discrepancia. Vean que integro respecto a z. Y que mi integrando está en términos de z raya. Quiere decir que debo hacer el cambio de variable. Me conviene cambiar el diferencial y los límites. Para hacer esto hay que recordar que esta es la definición de z. ¿Sí? Z raya la definimos como z entre Peclet y el radio, por conveniencia. Y si yo diferencio esta cantidad, todo esto es constante. Quiero decir que me queda este diferencial y este diferencial que estaríamos viendo aquí, ¿no? Entonces, este tiene que ser introducido aquí. Y los límites, cuando z0 y zl, pues lo tengo que meter en la definición. Fíjense que si z vale 0, z raya también vale 0.
Pero si z vale L, z raya vale L entre Peclet y el radio. Estos son los límites en términos de z raya. Estos límites yo los había metido en términos de z con dimensiones. Y hacer toda la sustitución correspondiente. Vean, aquí estoy en términos de z, pero aquí ya metí z raya y estoy obligado a cambiar los límites. Meto, factorizo lo que es constante, integro esto, vean que es 1 a la n, y 1 a la n es u a la n más 1 entre n más 1, y n en este caso menos 1/3, que si le sumo 1 vale 2/3. Entonces esta cantidad dividida entre 2/3 que se voltea y me queda como 3/2. Esta cantidad es ya la integral que tiene que ser evaluada entre 0 y esta cantidad. Al evaluar el límite inferior, pues se anula y solamente queda el límite superior que sustituyo directamente. ¿Ok? Me queda de esta manera. Esta integral, pues tiene que ir acá. ¿Sí? Tiene que ir en este número. Aquí también hay un detallito. Este debe ser positivo. ¿Ok? Vean. Habíamos comentado que lo podíamos poner arriba, pero si este lo volteo, debería de quedar 2/9 a la 1/3. Y bueno, al sustituir, me queda de esta manera. Ok. Y vean que esto ya viene siendo el flujo de calor, pero de todo el tubo, ¿no? Toda la transferencia de calor que recibe. ¿Para qué me sirve este flujo de calor? Bueno, hago un balance de energía en el tubo, la entalpía que entra, el flujo de calor que recibe, y eso debe ser igual a la entalpía que sale. Si yo calculo esa entalpía que sale y uso un apropiado CP y el flujo másico, voy a obtener la temperatura de salida. Ojo, y es la temperatura promedio de salida del fluido que estaría calentando. Y bueno, con esto ya terminaríamos lo que viene siendo el problema de la transferencia de calor, pero usando la aproximación de Lebesgue. Les recuerdo que esta aproximación de Lebesgue es cuando solamente se forma una pequeña capa límite dentro del sistema y es la que sufre toda la variación de temperatura, de la temperatura de la pared que vale TW hasta la temperatura inicial, y gran porción del fluido dentro del tubo nunca llega a ser calentado. Fíjense que este tipo de procesos son comunes, ¿sí? ¿Cuándo no ocurriría este proceso? Cuando la velocidad del fluido fuera muy lenta, demasiado lenta, o de plano que el fluido tuviera muy buena conducción de calor, aunque fuese rápido. Si esto ocurriera, esta aproximación ya no podría ser aplicada, ¿no? Entonces habría que tener cuidado con eso. Una forma de averiguar si cumple o no cumple es revisar el tamaño de la capa límite de la salida del tubo. Entonces, al revisarlo, si nos damos cuenta que ese delta es mucho, pero mucho menor que el radio del tubo, estaríamos todavía considerando que es válida esta aproximación. Esa es la prueba más rápida que podemos hacer. Comparar el delta a la salida del tubo. ¿Cómo lo escribiría esto? Miren, de esta forma. Tomo esto. Y así no me sirve, tengo que hacer la transformación correspondiente, ¿sí? Lo que vale z raya, ¿sí? Entonces z raya es z entre Peclet y el radio, lo vemos de aquí, sería esto. Y ojo, me interesa la capa límite a la salida del tubo, ¿sí? Este es z raya a la salida del tubo, y lo que ocupo es delta raya pero a la salida del tubo, y le voy a poner su índice L como para indicar ello. ¿Ok? Esto que acabo de calcular es el espesor relativo a la salida del tubo. Vean cómo donde va Z metí L y todo esto es Z raya en L. Ahora, hay que recordar que delta raya equivale específicamente a lo que viene siendo el delta que andamos buscando dividido entre el radio del tubo. Y por definición. Entonces, la capa límite
Le vamos a poner su índice L, como para indicar que es la capa límite de la salida del tubo. Térmica, por cierto, hay dos tipos de capas. En la otra unidad les voy a platicar de las dos capas, la importancia de ellas. Y este va para acá. Y tenemos el espesor de la capa límite a la salida del tubo. Bueno, ¿cómo sé yo si esta aproximación válida puede ser válida y me va a dar buenos resultados? Bueno, lo que debo de revisar que se cumpla lo siguiente. Debo revisar que esta capa límite numérica a la salida del tubo debe ser mucho, pero mucho menor que el radio del tubo. Si esto se cumple, puedo utilizar la aproximación del EDEC. Solamente bajo estas condiciones la puedo aplicar. Si no se cumple, bueno, usaremos una nueva ecuación, de hecho la original que habíamos obtenido, y bueno, vamos a tener que resolverla a través del método de separación de variables. Pero eso va a ser en el siguiente video. Entonces, hasta aquí dejamos. Es una técnica que fue desarrollada hace 100 años y que solamente es válida cuando la transferencia de calor penetra a una pequeña región vecina a la pared del tubo. Si esto se cumple, todo esto que hemos obtenido es válido. Si no, entonces tendríamos que usar otro tipo de situaciones. Vean que esto tiene una cierta analogía con el sólido semi-infinito, ¿no? Hablamos de que el calentamiento en un muro, si en un pequeño periodo de tiempo corto, pues solamente penetra el calor en una pequeña capa de la superficie. Lo mismo serían como equivalentes, ¿no? Pero ojo, el sólido semi-infinito es un proceso en el tiempo que está variando, y aquí no, es un proceso estacionario donde el calor solamente ha penetrado esa región. Bueno, esto sería todo.